Descubrí que, en mi pueblo, mi novio, desaparecido desde hacía medio año, estaba colgado, mezclado entre un montón de salchichas ahumadas. Tenía el cuerpo rígido, reseco, como una momia. Medio año antes, el hombre con el que iba a comprometerme se esfumó de la nada. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser la chica que todos envidiaban a convertirme en el blanco de la lástima y los murmullos a mis espaldas. Aplastada por esa presión, dejé el trabajo y con una mochila me fui a una aldea perdida del sur, decidida a alejarme de la ciudad para poder respirar. Al bajar del autobús, arrastré el equipaje por un camino de montaña. Por no haber mirado el parte del tiempo, no imaginé que las lluvias de días atrás lo habrían convertido en un barrizal resbaladizo. Mientras me dejaba la vida con la maleta, se detuvo a mi lado un carro de bueyes. Encima iba una anciana con ropa de tela basta. Me miró con amabilidad. «Hija, ¿a dónde vas?» Señalé la aldea que se veía más adelante. Había reservado 3 meses en una casa rural allí. La anciana sonrió. «El camino está fatal. Sube, anda». Te acerco. Yo también vivo en esa aldea. Me alegré tanto que le di las gracias una y otra vez y subí con mi equipaje. Durante el trayecto, la anciana me sacó conversación y yo contesté por educación, mientras observaba el paisaje. Aquel lugar aún no tenía turismo, casi no se veía mano humana, todo era naturaleza pura. Me aferré a la idea de que vivir allí unos meses podría apartar la ansiedad y la tristeza que llevaba encima. Al llegar, la anciana me ayudó a bajar las cosas. Yo le agradecía cuando noté que me miraba fijamente. Me puse en guardia al instante, pensando que quería cobrarme el trayecto. Si era poco, no pasaba nada, pero en un lugar desconocido me daba miedo que pidiera demasiado. Entonces, de pronto, soltó. «Hija, en cuanto te he visto me has sonado de algo». «Diría que te he visto antes». Negué con la cabeza. «Señora, es la primera vez que vengo». «¿Cómo iba usted a haberme visto?» Pero ella lo afirmó con total seguridad. «Eres tú, sí o sí. Solo que la última vez te vi con el pelo largo y ahora lo llevas corto». Dicho eso, se marchó deprisa. Me quedé allí, helada, un buen rato sin poder decir nada. Medio año atrás, yo llevaba el pelo largo. Desde pequeña me gustaba arreglarme y siempre me lo había dejado crecer. Medio año atrás, el hombre que amaba, con quien había prometido comprometerme, desapareció sin explicación. Denuncié, pedí ayuda, busqué con la policía por todas partes, y no hubo ni una sola noticia. Dejé de dormir, viví con miedo, me hundí en la depresión. Con el tiempo, gracias al apoyo de mi familia, conseguí levantarme un poco. Me corté el pelo y traté de empezar de nuevo. ¿Esa anciana me había visto medio año antes? ¿Cómo era posible? Dentro de mí, una intuición borrosa me decía que aquello tenía relación con su desaparición. Iba a correr tras ella para preguntarle cuando se abrió la puerta de la casa rural. La dueña, con un vestido de lino y los labios pintados de un rojo intenso, me saludó sonriendo. ¿Eres la que reservó 3 meses por internet? Asentí. Ella salió a por mi equipaje y me condujo escaleras arriba. Tu habitación es aquí. Te la dejé impecable. La casa era amplia y luminosa. En el vestíbulo ardía incienso, con un aroma dulce y suave, pero yo fruncí la nariz y me detuve. La dueña, desde la escalera, me miró. ¿Te pasa algo? Señalé hacia la parte trasera. ¿Qué es eso? Huele demasiado bien. No era el incienso, era un olor intenso a carne. La dueña se rió. Carne ahumada y carne deshebrada casera. Si te apetece, esta noche te preparo algo. Agité la mano de inmediato. En realidad, no tenía ganas de comer, solo que ese olor era raro. Yo había probado carne ahumada y carne deshebrada antes, pero aquello olía distinto a todo. Lo tomé como una rareza sin importancia y no le di más vueltas. Entré a mi habitación, le pedí que me dejara sola y me preparé para ducharme y descansar. El viaje me había dejado sin fuerzas. Después de la ducha, me tumbé en la cama. Apenas me estaba quedando dormida cuando escuché un ruido en la habitación contigua.
Mi alojamiento era como un pequeño apartamento, dormitorio al fondo y sala al frente. Yo misma había cerrado la puerta de la sala al ducharme. Entonces, ¿por qué se oía movimiento? Me puse una chaqueta, me calcé las chanclas en silencio y salí. A través de la cortina, vi a alguien de pie. Aunque solo era una espalda, lo reconocí al instante. Era mi prometido. El hombre desaparecido desde hacía 6 meses. No tuve tiempo de pensar, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia él y me planté frente a su rostro. Era la cara que había extrañado día y noche. Álvaro, murmuré, alzando la mano para tocarlo. Pero en ese mismo instante todo se me apagó y me desmayé. Cuando desperté, seguía en la cama. Recordé la escena y me incorporé sobresaltada, incluso olvidé ponerme los zapatos y corrí hacia la sala. No había nadie. La habitación estaba vacía. Entonces lo entendí, había sido un sueño. Me quedé sentada en el sofá, aturdida, odiándome por no poder soltarlo. Habíamos prometido estar juntos para siempre, y sin embargo, justo antes del compromiso, él se desvaneció sin dejar rastro, convirtiéndome en objeto de compasión. ¿Para qué seguir aferrándome a alguien así? Como ya no pude volver a dormir por la pesadilla, salí a caminar. La dueña no estaba, en esa temporada casi no había huéspedes. Deambulé sin rumbo y, sin querer, llegué a la parte trasera, donde colgaban carnes ahumándose. El aroma no era el típico de la carne curada, tenía un matiz tenue, casi perfumado. Me acerqué y me detuve en seco. Entre las filas de carne colgante había una pieza entera, como si hubieran desollado a un cerdo completo y lo hubieran colgado allí. No podía asegurar que fuera cerdo porque no veía la cabeza. Oí pasos, la dueña se aproximaba desde la entrada. Quise apartarme, pero un detalle en el suelo me atrapó la mirada. Al final de la pieza, donde parecía haber un pie, destacaba una marca roja. No era sangre ni el tono del humo. Conocía demasiado bien esa señal. En mi cabeza estalló un estruendo. Era él. Álvaro tenía una marca roja en el empeine. Me incliné para mirar mejor, pero afuera sonaron pasos más cerca. Maldita sea. Me habían descubierto. Caí como en un sueño larguísimo. En ese sueño vi a mi prometido, desaparecido desde hacía 6 meses, convertido en carne colgada, ahumándose. Y vi a la hermosa dueña de la casa rural arrastrándome al sótano, murmurando que me convertiría en una especialidad para vender. Las náuseas me subieron de golpe y me incliné, intentando vomitar. A mi lado, una voz conocida dijo: ¿Estás bien? Me sobresalté y levanté la vista. Frente a mí estaba la dueña. Retrocedí, aterrada. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? Ella me miró, desconcertada. Estás en la clínica del pueblo. ¿No me reconoces? ¿La clínica? Me abracé el pecho, alerta. ¿Cómo he llegado hasta aquí? La dueña explicó. Fui a recoger mercancía y subí a cambiarte las sábanas. Llamé y nadie contestó, así que abrí con la llave de repuesto. Te vi inmóvil, pensé que dormías. Luego se cayó un jarrón y aún así no reaccionaste. Me asusté, te llamé y no despertabas, así que te traje corriendo. Al oírla, me quedé helada. ¿Yo no me había desmayado en la habitación, no había caído en el patio trasero? Yo recordaba haber visto el pie con la marca roja. ¿Acaso lo de la sala fue una alucinación? ¿Y lo de la carne colgada también? Creí que ya estaba despierta, pero quizá todo seguía siendo un sueño. En ese momento entró un médico con bata blanca. Me miró y dijo: «Llevas tiempo con insomnio y estrés. Esto debe de ir así desde hace medio año, ¿verdad?» Me quedé rígida y asentí apenas. Desde que Álvaro desapareció, viví en una inquietud constante. Aunque amigos y familia no me soltaron la mano, yo seguía sintiéndome ahogada. Dependía de pastillas para dormir. A veces creía haber dormido 10 horas y, al abrir los ojos, habían pasado 5 minutos. Muchas veces lloraba sin razón, revisando fotos y vídeos antiguos con él.
Sufrí tanto que estuve a punto de rendirme, pero mi familia me descubrió a tiempo. Había vivido así no sé cuánto. Al verme callada, el médico añadió: en tu estado es fácil confundir sueño y realidad, y la memoria se desordena. Te recetaré medicina tradicional para que la hierbas y la tomes. La dueña se apresuró. Yo te la preparo. En mi casa tengo todo. Sentada en la camilla de la clínica, las lágrimas me caían sin parar. Me sentía ridícula. La desaparición de Álvaro, sin explicación, había hecho que todos a mi alrededor repitieran: alguien así no merece tus lágrimas. Todos pensaban que había huido por miedo al matrimonio, por miedo a la responsabilidad, y que por eso se marchó sin despedirse. Pero yo nunca lo creí. Siempre pensé que tenía un motivo, una carga, solo que no sabía cuál. En mi cabeza buscaba excusas para él, hasta el punto de fantasear con que lo habían hecho desaparecer y por eso no pudo estar conmigo el día de la boda. Ridículo. Totalmente ridículo. El médico salió a traer la medicina, y la dueña me miró y preguntó con cuidado. Mientras estabas inconsciente, repetía su nombre. ¿Álvaro es tu novio? Asentí, y luego negué. Ya es mi ex. Y entonces me eché a llorar a gritos. La dueña se sentó a mi lado y me palmeó el hombro, intentando consolarme. Entre sollozos, dije a trompicones: nuestras familias ya se habían visto. Ya teníamos fecha. Incluso me había probado el vestido de novia. Y aún así, desapareció. Se esfumó. No tengo nada más que pedir. Solo quiero saber si está vivo o muerto. Me detuve y bajé la voz. Si está vivo, que esté a salvo. Si ya no está, al menos quiero verlo con mis propios ojos. Quiero saber cómo se fue. Tal vez porque había callado demasiado tiempo, durante esos 6 meses yo había quedado muda por dentro. Me sequé las lágrimas y le pregunté: ¿quieres escuchar mi historia? Ella asintió despacio. Y empecé a contarle. Se llama Álvaro. Nos conocimos durante una rueda de prensa que sacudió al país. Fue un caso gravísimo. Un joven rico, borracho al volante, atropelló a una embarazada que cruzaba por el paso de peatones. Murieron allí mismo, una vida y 2 futuros. Ese tipo no solo tenía dinero, tenía poder, conexiones, una familia con tentáculos en todas partes. Compraron a funcionarios, incluso a periodistas, para girar la opinión pública. Querían forzar a la familia de la mujer a firmar un acuerdo y aceptar dinero como compensación. Torcieron la verdad, dijeron que él ni siquiera conducía, que había un chofer. El vídeo donde se le veía gritando en el lugar fue prueba manipulada. A la víctima la ensuciaron, como había trabajado de camarera en un karaoke, inventaron que era mujer de mala vida. Al esposo, que era viudo y se había vuelto a casar, lo acusaron de haber golpeado a su exmujer y por eso se divorció. Rumores sin pruebas, pero suficientes para que la gente imaginara lo peor. En cuestión de nada, un caso indignante y trágico se transformó en una historia donde ambos lados tenían culpa. La familia no soportó la presión, además, sabían que eran los débiles. Al final, se arrojaron desde el hospital y se acabó toda esperanza. El rico organizó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, lloró como si se le partiera el alma y dijo que, aunque no había conducido, sí tenía responsabilidad indirecta. Entonces anunció que donaría 10 millones a una fundación. Juró que no volvería a tocar un volante en su vida y pidió perdón. La transmisión se multiplicó en decenas de plataformas y el ambiente se volvió un espectáculo. La gente empezó a pensar, total, los muertos tampoco eran santos. Ya está. En ese instante, me levanté y mostré una prueba. Era un vídeo que grabé en secreto durante un mes, cuando me infiltré como empleada en el karaoke al que él iba siempre. En el vídeo se reía con arrogancia y presumía de haber conducido borracho a 180. Decía que la otra persona era una don nadie, que morir no importaba, que era como aplastar una hormiga. También se burlaba, ¿y qué es Internet? Con que me arregle bien, suba unas fotos y tenga el título de rico, habrá miles de fans defendiéndome. Las redes explotaron.
Él no esperaba que yo publicara ese vídeo, estalló de rabia, vino hacia mí para pegarme. Justo cuando su puño estaba por tocarme la cara, apareció Álvaro. Después me invitó a comer en el restaurante de abajo. Entonces supe que él también era periodista, pero de otra redacción. Desde pequeña yo había idealizado a los héroes, con fantasías propias de la juventud. Soñaba con una historia de amor intensa, inusual, casi de película. Y Álvaro la hizo real. Luego todo fue fácil entre nosotros, dulce, perfecto. Me contó que era huérfano y que se crió en un orfanato. Yo no lo desprecié, al contrario, me dolió aún más por él. Quería darle un hogar de verdad. Lo llevé a conocer a mis padres. Decidimos casarnos. Pero, unos días antes de la boda, dejé de poder contactarlo. Al principio no me preocupé demasiado. Nuestro trabajo como periodistas exigía seguir pistas, investigar, pasar horas sin comer. No era raro ignorar el teléfono. Sin embargo, pasó un mes, luego 2, y seguía sin haber una sola noticia de Álvaro. Ahí sí entré en pánico. Moví todas mis relaciones, busqué por todos lados, y no obtuve respuesta alguna. Quienes me rodeaban no dejaban de decirme que Álvaro seguramente había huido antes de la boda, que no quiso cargar con la responsabilidad y por eso desapareció. Yo me negaba a creerlo, pero tampoco encontraba argumentos para rebatirlo. Fui al lugar donde vivía, por dentro estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Al final tuve que aceptar que quizá, de verdad, me había abandonado. Desde entonces me convertí en un cascarón, viva, pero como si ya estuviera muerta. Cuando terminé de contarlo, la dueña soltó un suspiro. Lucía, ¿has venido aquí porque encontraste alguna pista sobre tu novio? Negué. No. Solo quería venir a despejarme. No puedo seguir cayendo así para siempre. De regreso de la clínica a la pensión, me dijo que me prepararía una sopa. Le di las gracias y subí a ducharme. Al quitarme el reloj, mis manos se quedaron congeladas. En la pantalla apareció un aviso, se detectó una caída, ¿quieres llamar al 112? Mi cuerpo se tensó por completo. No me atreví a moverme. Ese reloj tenía esa función. Y, además, era un regalo de Álvaro. Una vez, comiendo picante, el corazón se me aceleró y también saltó una alerta. En su momento incluso me había burlado de que aquel reloj no estaba bien. Pero el reloj no mentía, había detectado una caída real. Y, según la dueña, yo había estado tumbada en la cama todo el tiempo. Me había mentido. Yo sí me desmayé junto al tendedero de carne del patio trasero. En ese instante lo entendí, ese lugar tenía algo oscuro. Para no delatarme, fingí no saber nada y bajé a cenar con ella. Pero la medicina que me había hervido, la tiré a escondidas por el inodoro. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y fui a buscar a la anciana que me había llevado en el carro el primer día. Ella, seguro, jamás me había visto con el pelo largo. Tenía que preguntarle. Preguntando en el pueblo, di con su casa. Al verme, la anciana me saludó feliz, agitando la mano. Hija, ven, ven. Su entusiasmo me desconcertó. Entré y me senté a su lado. Ella me tomó de la mano. Estoy vieja, ya no tengo buena memoria. Ayer debí reconocerte al momento. Hija, tú eres la novia de Álvaro, ¿verdad? El corazón me dio un vuelco. No podía creer que lo conociera. La anciana sonrió con dulzura. Cuando Álvaro venía a verme, me enseñó una foto tuya. Me dijo que era su novia. En esa foto llevabas el pelo largo, ¿por qué te lo cortaste? Me quedé sin aire. Señora, ¿qué es Álvaro para usted? ¿Dónde está ahora? Ella respondió. Siempre lo he considerado como mi propio nieto. Por lo que me contó, supe que Álvaro había sido el único del pueblo que logró entrar en la universidad, con un futuro brillante. Después de graduarse, se hizo periodista y todos lo respetaban. Sus padres murieron temprano, el pueblo lo sostuvo como pudo. Y ella, por pena de verlo solo, lo acogió como si fuera suyo. Él la llamaba abuela. Me quedé pensativa.
Yo le había preguntado más de una vez si tenía familia, pero cada vez que mencionaba su pueblo, él esquivaba el tema. Pensé que era un recuerdo de infancia doloroso y no insistí. Cuando la abuela hablaba de Álvaro, su rostro se llenaba de ternura. Señaló el fogón, no muy lejos. De pequeño era un trasto. Una vez tiró una tetera con agua hirviendo y se quemó el empeine. Se le puso rojo de golpe y le quedó una cicatriz enorme. Ahí lo comprendí, la marca roja que yo siempre creí un nacimiento era, en realidad, una cicatriz de infancia. Se me escapó una risa corta, casi involuntaria, y ella también sonrió conmigo. La abuela me llevó a la casa donde Álvaro había vivido. Vi la cama, la tetera y hasta los libros que le gustaban. Por su manera de actuar, era evidente que no tenía idea de que Álvaro llevaba medio año desaparecido. Se me apretó la garganta, triste y dolida, mientras acariciaba y revisaba cada cosa con lentitud. La abuela me sirvió un vaso de agua y me preguntó: «Hija, ¿tú y Ethan ya os habéis casado?» Me quedé paralizada. Ella continuó: «La última vez que vino, volvió a enseñarme tu foto. Dijo que eras la chica que le gustaba. Dijo que eras buena, y que tu familia también, que no lo mirabais por encima del hombro por haberse criado huérfano, y que aún así queríais que se casara contigo». Se detuvo un momento y añadió: «Ah, y también dijo que quería comprarte el vestido de novia más caro. Que, por ese vestido, iba a sacar todos sus ahorros». De golpe, sentí que había encontrado un hilo. La miré fijamente. «Abuela, ¿cuándo fue esa vez que vino y le dijo todo eso?» Ella lo pensó y respondió: «Hace medio año, más o menos. Por marzo, creo». ¿No era su cumpleaños por esas fechas? Todos los años, cuando llega su cumpleaños, viene a verme. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. El 28 de marzo era el cumpleaños de Ethan. Y a principios de abril yo ya no podía contactarlo. Si en ese intervalo él aún volvió y habló de casarnos, significaba que seguía pensando en mí. ¿Cómo podía desaparecer en cuestión de días y negarse a casarse? Solo había una explicación: no se fue por voluntad propia. Lo obligaron a desaparecer. En ese mismo instante me asaltó la imagen de la carne ahumada. Corrí de vuelta a la pensión, fui directa al patio trasero y, reuniendo todo mi valor, me acerqué al lugar donde colgaban las piezas. Pero allí seguía todo igual. Al alzar la vista, vi la cabeza de un cerdo colgada arriba. No era mi prometido. Solo era un cerdo seco. Y en el empeine no había ninguna cicatriz roja. La dueña entró y, al verme así, preguntó con curiosidad: «¿Qué te pasa, Clara?». Negué, señalando la carne. «Señora, cuando me vaya, acuérdese de prepararme unos kilos. Le pagaré lo que haga falta». Ella asintió y volvió a preguntar: «¿Y esta tarde a dónde vas?». «Si quieres salir, puedo prestarte una bicicleta». Sonreí. «No hace falta. Solo voy a caminar un poco. Me viene bien como ejercicio». De vuelta en la habitación, busqué información en el móvil. El lugar se llamaba Doba. Había muy pocos habitantes, poco más de 200 familias. Leí por encima y apagué la luz para dormir. En cuanto me metí en la cama, oí pasos suaves al otro lado de la puerta. Yo estaba segura de que la dueña tenía algo turbio. Pero en ese momento no podía hacer nada. Ethan muy probablemente estaba en sus manos. No sabía qué quería ella, ni si él estaba vivo o muerto. Solo podía esperar a la mañana siguiente para volver a ver a su abuela y preguntar más. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. La noche había sido mala. En sueños lo buscaba una y otra vez y nunca lo encontraba. Desayuné cualquier cosa, me colgué la mochila y fui a casa de la abuela. Nada más salir de la pensión, sentí con claridad que alguien me seguía. Era obvio, la dueña me vigilaba. Cuando llegué, descubrí que la abuela no estaba. Empujé la puerta y entré en la habitación donde Ethan solía dormir. En ese mismo instante, una sombra pasó como un relámpago. Corrí detrás. «Espera». Pero el otro no era tan estúpido como para detenerse. Saltó por la ventana y escapó.
Cuando llegué, ya no había nadie. Aquella espalda me resultaba extrañamente familiar, pero por primera vez dudé, ¿de verdad era Ethan? Si lo era, ¿por qué se movía a escondidas? ¿Qué era eso que tenía que ocultarme? 6 meses, ¿de verdad podía ser tan cruel conmigo? Me obligué a calmarme. No era momento de venirme abajo. Fuera quien fuese, no podía haber venido por nada. Ese lugar escondía algo que él necesitaba. Empecé a observar con detalle los objetos del cuarto. Como periodista, estaba entrenada para fijarme en lo mínimo. Recordé con precisión cómo estaba todo el día anterior y lo comparé con lo que veía ahora. Enseguida noté la diferencia, lo único que habían tocado era el escritorio. Me senté y fui abriendo cajón por cajón, buscando. Muy pronto encontré un álbum extraño. Pero no era un álbum de fotos, donde deberían ir imágenes, había recortes de periódico. Al principio me sorprendí, no sabía que Ethan tuviera esa afición. Pero al seguir pasando páginas, algo empezó a chirriar. Todos los recortes giraban en torno a un mismo caso. Eran viejos. Leí de principio a fin y entendí, a grandes rasgos, la historia. 16 años atrás, en Doba, encontraron una tumba antigua bastante grande. El jefe del pueblo lo reportó a las autoridades y enviaron a un equipo de arqueólogos para excavar. Para hacerlo, debían acordonar y vigilar el área, así que el equipo se quedó un tiempo allí. Pero una pareja del pueblo oyó que los objetos de la tumba valían una fortuna. Un cuenco pequeño podía venderse por decenas de miles. La codicia les ganó y entraron de noche a robar. Justo entonces, un arqueólogo aún estaba allí y los vio. Hubo un forcejeo y se rompieron varias piezas. Era un asunto serio, un delito, pero la pareja lo negó hasta el final. Los medios publicaron muchas notas. Luego, como la tumba quedó dañada, el pueblo perdió una ayuda estatal contra la pobreza que estaba a punto de recibir. La excusa fue mala influencia y falta de cooperación. El pueblo entero, furioso, culpó a esa pareja por su codicia. Incapaces de soportar la presión y los rumores, ambos se arrojaron al río y se suicidaron. Seguí leyendo, pero sobre esas muertes ya no había más información, como si todo se hubiese cerrado ahí. Mi instinto profesional me gritó que algo no cuadraba. Si de verdad eran gente irresponsable y codiciosa, ¿por qué elegir un final tan desesperado? Pero aquello había pasado hacía 16 años. No sabía por dónde empezar. Lo más importante seguía siendo encontrar a Ethan. Volví a revisar el álbum, preguntándome por qué aquel caso le importaba tanto como para conservarlo con ese cuidado. En ese entonces él solo tenía 10 años. No sabía qué relación podía tener con aquello, pero tenía que haber un motivo. Encendí el ordenador para buscar más, pero era demasiado antiguo, pocas pistas, casi nada. Cuando ya estaba atascada, vi un detalle raro. Todos los artículos estaban firmados por un mismo nombre, Julián. Volví a mirar, y sí, todas las notas eran suyas. Y yo conocía muy bien a ese hombre. Era mi mentor, el profesor al que más respetaba. Me enseñó muchísimo, me sostuvo cuando yo no podía, y siempre me sentí orgullosa de ser su alumna. En el mundo del periodismo era un referente, el modelo que yo perseguía. Pero ver su nombre una y otra vez en esos recortes me dejó inmóvil. ¿Era solo una coincidencia? Lo llamé por videollamada. Estaba en el balcón, tomando té, con la calma de alguien a punto de jubilarse, que ya había entregado el trabajo a los más jóvenes. Charlamos un poco. Sonrió. Clara, tienes mejor cara. Parece que el viaje te hizo bien. Yo sonreí con rigidez y conduje la conversación hacia el caso. Él se mantuvo sereno. ¿Por qué te interesa esto? No lo oculté. Le dije que había encontrado los recortes y que alguien debió seguir ese asunto durante 16 años. Él se limitó a negar con la cabeza, sonriendo. Eso fue hace muchísimo. Ya ni me acuerdo bien. Y con la excusa de que tenía cosas que hacer, cortó. Me quedé mirando la pantalla negra, en silencio. Él mismo me había enseñado que, cuando alguien miente, tiende a hacer movimientos de más, pequeños gestos para tapar el nerviosismo.
Y al mencionar ese caso, sus gestos habían sido demasiados. No quería sospechar, pero tampoco podía ignorarlo. Tal vez la desaparición de Ethan tenía que ver con ese asunto y con Julián. Pensé en una asistente que llevaba años con él, antigua alumna, la que le ordenaba borradores y archivos. Quizá por ella podría sacar algo. La llamé con la excusa de que quería aprender cómo editar material antiguo. Por confianza, aceptó enviarme varios archivos. Los abrí, eran textos de hace 16 años. Aquel año, Julián escribió cerca de 20 artículos. Los de la tumba en Doba estaban al final. Pero al abrirlos, vi que casi no había nada, solo la fecha de entrega y una copia idéntica a lo publicado en el periódico. Sin notas, sin detalles. Eso me pareció todavía más extraño, así que la llamé de nuevo para preguntarle. La asistente me respondió. Clara, quizá no lo sabes, pero yo entré a trabajar con Julián después de ese caso. Antes había otra asistente. Cuando terminó de gestionar el asunto de Santa Flora, renunció. No sé por qué. Así que no puedo decirte porque esos borradores no tienen anotaciones. Colgué. Las dudas me cubrieron como sombras. Era demasiado raro. Encontré recortes en la habitación de Ethan. Quien escribió esa serie fue mi mentor. Y, aún así, él lo evitaba, incluso me mintió. Y ahora, hasta la asistente de aquella época había desaparecido. Esperé a que la abuela de Ethan volviera y le pregunté. Ella dijo. Los padres de Ethan jamás robaron nada. Eran buena gente, honrados. Siempre ayudaban a los demás. ¿Cómo iban a hacer algo ilegal? Suspiró y continuó, en realidad, en ese entonces no hubo pruebas reales de que ellos hubieran robado, solo que la prensa escribió barbaridades y el pueblo repitió rumores hasta empujarlos a la muerte. Después, cuando la pareja murió, los vecinos, al ver a Ethan solo, compartieron comida y arroz para que pudiera sobrevivir. Asentí y dije, abuela, mañana tengo que volver por trabajo. Si Ethan regresa y viene a buscarla, llámeme, ¿sí? Ella asintió. Le dejé mi número y algo de dinero, y me fui. Supe que no podía quedarme más allí. Ese mismo día compré un billete de avión y volví a casa. En cuanto llegué, empecé a investigar el caso de entonces. Tenía algunos contactos y, en poco tiempo, conseguí ubicar a una figura clave. En todo ese asunto, además de Julián y los padres de Ethan, había alguien importantísimo que nunca aparecía. La persona que, aquella noche, sorprendió a los padres de Ethan robando. Era un miembro del equipo arqueológico. Lo extraño era que, siendo el testigo principal, no dejó huella, de principio a fin permanecía en silencio, como si no existiera. Tras 3 días revisando una y otra vez la lista del equipo, por fin di con un nombre, Maurice. Estaba jubilado y vivía en su ciudad natal. Lo señalé porque, dentro de todo el equipo, era el único que había tenido algún tipo de contacto con Julián. Habían coincidido en varios eventos que salieron en los medios. No era prueba de amistad, pero entre los demás no había nadie más que me diera una razón mejor para sospechar. Decidí tantearlo. Compré un billete y fui a donde vivía. Apenas llegué al conjunto de apartamentos, lo vi. No era muy distinto de las fotos, más viejo, eso sí, y con una mirada lasciva. De hecho, bastó un momento para verlo tomar de la mano a una mujer de mediana edad y arrastrarla a escondidas hacia unos arbustos del parque. Yo había cubierto noticias suficientes para reconocer ese tipo de tratos, típicos de viejos jubilados. Me dio asco. No podía creer que Maurice fuera esa clase de hombre. Esperé unos 15 minutos. Él salió satisfecho de detrás de los arbustos y fue directo a un supermercado cercano. Enseguida salió con 2 botellas de licor y ni siquiera esperó a llegar a casa, se puso a beber por la calle. Me invadió una impotencia amarga. ¿Un borracho mujeriego así había sido arqueólogo? No se lo merecía. En ese momento, me distraje un segundo y Maurice ya venía hacia mí. Apestaba a alcohol. Se plantó delante, entornó los ojos. «Pequeña, ¿me estabas buscando?» Fruncí el ceño. «¿Usted es Maurice?» Él sonrió y asintió.
Así que si venías por mí. No todos los días una chica tan guapa me busca. Y al decirlo, extendió la mano para tocarme. Me aparté de golpe, le pisé con fuerza el empeine y me colgué la mochila para irme. En un lugar desconocido, frente a alguien así, lo mejor era alejarse. Aunque esa visita no fuera a darme nada. Estaba por regresar cuando un tipo rubio me cortó el paso. Me recorrió de arriba a abajo y preguntó: ¿Eres periodista? Lo miré de frente. ¿Me conoces? Él asintió. Te he visto en internet. Eres Clara, ¿no? No lo negué. El rubio soltó una risa fría. Vienes a entrevistar a mi padre, ¿verdad? Me quedé tiesa. ¿Tu padre? ¿Maurice? El rubio asintió. Días atrás, investigando a Maurice, yo solo sabía que vivía solo. No tenía idea de que tuviera un hijo. El rubio sacó un USB del bolsillo y me lo tendió. Esto quedó de cuando mi padre vendió su coche hace años. Yo lo escondí, pero no sé la contraseña y no he podido abrirlo. Tú eres lista. Seguro que puedes romperla. Lo tomé, atónita, sin apartar la mirada de su cara. Él sonrió con desgana. ¿Quieres saber por qué te lo doy? Él siguió. Si en aquel entonces no hubiera ido de mujer en mujer, mi madre no habría muerto. Él la mató. Lleva años viviendo tan campante, sin la menor culpa. Lo odio hasta los huesos. Hace 16 años, cuando regresó de fuera, lo vi desesperado buscando a quien venderle un coche que había comprado hacía menos de 6 meses. Con tanta prisa, algo tenía que haber. Le robé este USB a escondidas, de la cámara del coche. No imaginé que tendría contraseña. Y durante años no pude abrirlo. Otra vez el caso de hace 16 años. Ahí supe, con más fuerza todavía, que aquello estaba lleno de secretos. Apreté el USB con fuerza y pregunté: ¿De verdad confías tanto en mí? El rubio asintió, con las manos en los bolsillos, algo torpe. He visto tus vídeos en internet. Eres increíble. No le temes al poder. Un periodista debería ser como tú. Y se dio la vuelta y se marchó, como si estuviera seguro de que yo descifraría el USB. Tal como él pensaba, yo sí era buena rompiendo contraseñas. Antes, Ethan solía decir que yo era una genia con la informática. Me llevé el USB a casa y empecé a descifrarlo. Era una clave antigua, no me costó nada. En 10 minutos ya estaba abierto. Pero en ese instante sonó el golpe de una puerta en la sala. Yo vivía sola. Y la única persona con llave era Ethan. Salí a mirar, no había nadie. Abrí el balcón y como si lo hubiera estado esperando, allí estaba una silueta conocida de espaldas. Aunque solo vi su espalda, grité. Ethan, ¿hasta cuándo piensas esconderte? Ese cuerpo alto se estremeció apenas y se giró despacio. Era el rostro que yo había añorado día y noche, idéntico, sin fallo. El balcón estaba a oscuras, solo entraba la luz de la luna, pero era suficiente para verle la cara. Ethan sonrió. Clary, estoy muy satisfecho con tu velocidad. Eres inteligente. No me equivoqué contigo. Solté una risa fría. Yo no era más que una pieza en su tablero. Quería usarme para investigar esto. En aquel entonces el equipo de arqueología tenía más de 20 personas y durante años, él no pudo fijar un objetivo. Temía que, si investigaba uno por uno, alertaría al verdadero asesino de sus padres. Por eso aguantó en silencio tanto tiempo. Ethan escuchó sin decir nada. Yo seguí. Él sabía que yo fui alumna de Julián, y que aquellos textos de ese año los escribió Julián. Por eso se acercó a mí y se metió conmigo. Cuando vio que yo de verdad quería estar a su lado, de verdad quería casarme, supo que el momento había madurado, y montó su desaparición. Durante medio año, lo calculó todo. Lo planeó todo. Ethan seguía sonriendo. Yo apreté los puños, furiosa. Incluso mi viaje fue cosa suya. Se escondió cerca de mí y no dejó de hacer que, por casualidad, me topara con información relacionada con Dova.
Era sugestión psicológica. En el día a día no lo notas, pero cuando llega el momento de elegir, terminas eligiendo Dova. Me llevó de la mano hacia la investigación. Sabía que yo conocía a Julián y que encontraría el hilo rápido. Y también conocía mi carácter, con mi obsesión por la justicia, con una sola pista me aferro hasta el final. Ethan asintió sonriendo. Clary, tienes toda la razón. Se me quebró la voz. ¿Entonces por qué yo? ¿Por qué convertirme en tu herramienta? ¿Sabes cómo he vivido estos 6 meses? ¿Sabes cuánto he sufrido, cuánto me he desgarrado por dentro? Ethan nunca sería así. Él no me haría daño de esa manera. Ni siquiera por vengar a sus padres, él no lo haría. Su expresión cambió apenas. Me miró en silencio. Y yo, de pronto, solté una carcajada. Adrián, ¿verdad? Lo dije bien, ¿no? La cara del hombre frente a mí se oscureció al instante. Intentó lanzarse para agarrarme, pero yo ya había dado un paso atrás. Lo vi caer. ¡Qué ridículo! Yo ya había descifrado el USB hace tiempo. De camino a casa escuché toda la grabación y reconstruí la verdad de entonces. Aquel año, Maurice, durante la excavación, bebió a escondidas hasta quedar borracho. Quiso propasarse con la madre de Ethan, pero el padre de Ethan lo descubrió y forcejearon. En el caos, los objetos antiguos quedaron destrozados por todas partes. Sin embargo, Maurice les dio la vuelta a los hechos, sobornó a Julián para que escribiera y torciera la verdad. Después, incluso los atropelló con el coche, los arrojó al mar y lo disfrazó de suicidio. En la grabación, además, supe un secreto capaz de sacudirlo todo. Ethan tenía un hermano gemelo, secuestrado de niño por traficantes, Adrián. Ya de adulto, Adrián se reencontró por casualidad con sus padres biológicos. Mantuvieron contacto y nació el afecto. Más tarde, cuando sus padres sufrieron la tragedia, Adrián quiso limpiar su nombre y no dejó de reunir pruebas. En realidad, Ethan también investigaba lo de aquel año. Pero cuando la investigación llegó hasta mí, los dos hermanos chocaron. Adrián quería usarme para acercarse a Julián y averiguar quién fue, en realidad, el miembro del equipo arqueológico. Ethan no aceptó. Y yo supe que el hombre frente a mí no era Ethan porque estaba demasiado forzado. Cuando Ethan estaba conmigo, siempre se acomplejaba por una cicatriz roja en el empeine. Por eso, incluso en pleno verano, usaba calcetines para taparla. Adrián era distinto, quizá para que yo creyera que él era Ethan, se hizo una cicatriz en el mismo sitio, pero no llevaba calcetines. Ethan jamás haría eso. Yo una vez bromeé diciendo que esa zona se veía aterradora. Desde entonces, Ethan siempre llevó calcetines altos. ¿Alguien que me amaba así, cómo iba a dejar que yo lo viera a propósito? Conduje y llevé a Adrián de vuelta a la pensión de Dova. La dueña se quedó helada al verme. Sonreí, abrí la puerta del coche y señalé a Adrián, inconsciente. Te traje de vuelta a tu novio. ¿Y el mío dónde está? El rostro de la dueña cambió de golpe, mirándome atónita. ¿Cómo lo sabes? Yo sonreí, fría. Con un plan tan hermético, Adrián no buscaría a nadie más. Lo secuestraron de niño, seguro no tiene vínculo con sus padres adoptivos. Y además, ¿ya lo olvidaste? Te tengo en WeChat. Leo tus estados a menudo, así que supe que estabas enamorada. Pero nunca subiste una foto de ese hombre. Solo podía ser porque no podías hacerlo público. Su expresión se fue calmando poco a poco. Yo señalé sus gafas. Tus gafas y las de Adrián son un par, de pareja. Lo busqué. Es verdad, por más que lo ocultes, una mujer enamorada siempre deja escapar pequeños detalles. En ese momento Adrián ya había despertado, la dueña corrió a sostenerlo. Yo miré a Adrián y dije: no voy a encubrir a nadie, ni siquiera si es mi mentor. Si Julián se equivocó, se equivocó. Ya entregué la grabación a la policía junto con todas las demás pruebas. En los ojos de Adrián apareció la incredulidad. Yo sonreí apenas. Él solo quería demostrarle a Ethan que yo presumía justicia, pero que si un cercano cometía un crimen, yo lo protegería.
pero ahora ya le había demostrado que estaba equivocado. Yo también pensaba que Adrián no quería realmente hacerle daño a Ethan. Simplemente, al principio, cuando le contó su plan a Ethan no aceptó usarme ni mezclar lo nuestro con nada turbio. Por eso Adrián lo retuvo allí, para controlarme con él y, al mismo tiempo, para obligarlo a ver mi verdadero rostro. ¿No era así? Adrián no dijo nada, solo bajó la cabeza. Cuando terminé, miré a la dueña. No hiciera falta que hablara, yo ya sabía dónde estaba Ethan. Bajé directa al sótano, abrí la puerta, y efectivamente, lo vi tendido en la cama. El ruido lo despertó, se incorporó de golpe, me miró y murmuró: «Clary». Asentí, me acerqué y lo abracé con fuerza. Ethan, se acabó. Todo terminó. 15 días después fui a la cárcel a ver a Julián. Parecía haber envejecido mucho, pero me recibió con la misma sonrisa de siempre, igual que tantas veces cuando yo le pedía ayuda. Yo levanté el teléfono, él también. No alcancé a hablar. Julián sonrió. «Clara, lo hiciste muy bien». Tenía muchas cosas preparadas, pero se me quedaron atoradas en la garganta. No sé qué decir. Me miró y siguió. «¿Sabes por qué te elegí como alumna?». Negué con la cabeza. Él continuó. «Porque tú tienes esa rectitud rara. Yo también fui como tú, entré a este oficio con fuego. Quería castigar el mal y proteger el bien. Quería sacar a la luz todas las corrientes oscuras para que no tuvieran dónde esconderse». Su voz se apagó un poco. Pero después comprendí que no podía. Quise demasiado: dinero, poder, relaciones, vanidad. Y solo esas cosas podían llenarme. Lo de hace 16 años es el mayor arrepentimiento de mi vida. Creí que me llevaría esa culpa a la tumba. No imaginé que tú me darías una redención. Me habló con una calma suave. «Clara, ahora por fin estoy libre. Tal vez en la próxima vida sea un periodista de verdad, recto, sin olvidar mi primer propósito». 2 meses después, Ethan y yo subimos a la montaña a encender incienso por sus padres. Las grabaciones y las pruebas se hicieron públicas. El caso de entonces, por fin, quedó limpio. La gente de Doba comprendió que los rumores de aquel año habían matado a una pareja inocente y fueron, uno por uno, a pedir perdón. Ethan no se quedó en el pueblo. Nos llevamos a su abuela con nosotros y empezamos a hablar de la boda. Frente a la lápida, Ethan se sentó y dejó un ramo de flores. «Papá, mamá, ella es mi novia. Clary, nos vamos a casar pronto. Clary es una chica muy buena. Nosotros seremos felices». Le oí la voz quebrarse, así que lo abracé. En ese instante, una voz conocida sonó detrás. «Perdón». Me giré y vi a Adrián con un traje negro. Entendí lo que quería decir, pero no dije nada. Adrián me miró y repitió con solemnidad: «Perdón». Si hubiera hablado claro antes, quizá no habría habido esos malentendidos. Lo miré y sonreí. «Ya pasó. Tú y ella vivid bien. Ethan y yo viviremos bien. Así, sus padres allá arriba podrán estar tranquilos». Ethan miró a Adrián y le tendió la mano. Los 2 hermanos se la apretaron con fuerza. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, denme un me gusta y suscríbanse al canal. Muchas gracias.